It's equally Bienvenidos a Psicofonías del Mictlán, donde cada semana descenderemos al inframundo para escuchar los relatos más escalofriantes en compañía de las almas en pena. Ceci. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Me presento, soy Abigail. Hoy tendremos una alma en pena ausente, desafortunadamente por unos compromisos no puede estar, pero desde aquí les mandamos un saludo. Bienvenidos a nuestro 8º episodio de esta segunda temporada. Esta noche hablaremos de historias y sucesos que ocurrieron después de jugar la Ouija o durante el juego de la Ouija. No sabemos todavía qué sorpresas nos trae nuestra alma en pena. Como introducción podemos decir que la Ouija, según la grafía recomendada por la RAE, Ouija del francés oui, que significa sí, y del alemán cha, que significa también sí, pronunciado Ouija, es un tablero de madera que tiene alfabeto y números, con el que supuestamente se establece contacto con los espíritus. Y con esto comenzamos. Psicofonías del Mictlán. Hola Ceci, cuéntanos qué historia escalofriante nos traes hoy. Bueno, antes de comenzar a contar la historia, yo creo que hay muchas historias sobre personas que se han atrevido a jugar con la Ouija. Otras historias que son reales e incluso son adaptadas a películas que yo creo que muchos ya hemos visto. Buscando en el internet me encontré con una historia de la página llamada La Verdad, donde comparten una historia muy interesante. Me pareció muy interesante y me gustaría compartirla con ustedes. La historia es la siguiente. Fue la única vez que he experimentado algo considerado como paranormal, y me gustaría que fuera la última. Mis amigos y yo habíamos estado hablando acerca de jugar con la tabla Ouija en el último año escolar, pero por alguna u otra razón nunca conseguíamos hacerlo. Así pasaron un par de semanas y una noche acudimos a una fiesta. Vi a Max, uno de mis amigos. Aproximadamente a las 2 de la madrugada decidimos llamar a nuestro amigo Jay, que era el que tenía el tablero de Ouija. Le preguntamos si estaba cerca y nos contestó que sí. Todos acordamos reunirnos y decidimos ir a un cementerio para probar este macabro juego. Para no hacer la historia muy larga, llegamos al cementerio y entramos a un lugar donde pudimos estacionar el auto cerca y caminar un poco más entre las tumbas. Cualquier persona que habría estado ahí hubiera estado muerta de miedo, pero nosotros estábamos con varias copas encima, así que nuestra confianza era muy alta y no nos sentíamos asustados en lo más mínimo. Nos sentamos formando un triángulo, mientras Jay preparaba la tabla. Todos pusimos nuestras manos en el tablero y después de 5 o 10 minutos de intentar y reírnos, no pasaba absolutamente nada. ¿Estás seguro de que esta cosa funciona? ¡Ja! ¿Qué va? Si desde el principio les dije que no era más que un juego. Esto está comenzando a ponerse un tanto aburrido, ¿no lo creen? Nos dimos por vencidos y empezamos a levantarnos. Tan pronto como nos pusimos de pie, un silencio abrumador se apoderó del cementerio. En ese instante, escuchamos pasos sobre las hojas secas, como si alguien las estuviera pisando y acercándose a nosotros. Pero no había nadie allí. En ese momento nos volvimos locos y yo decidí decir que era hora de largarnos de ahí. Le dije a Max y a Jay que se subieran al auto lo más pronto posible para poder salir de allí. Me metí en el asiento del conductor y arranqué el coche. Jay seguía afuera, pues se había demorado al recoger el tablero de Ouija. Le grité que entrara después de que Max se subió al asiento trasero. Jay nos miró con la cara increíblemente pálida. ¿Qué pasa?, le pregunté. Es la Ouija. Se ha vuelto muy pesada. Unos pocos segundos después, el tablero salió volando de su mano como si alguien lo tirara cual si fuera un frisbee.
Yo estaba observando a mi amigo y sus manos no se habían movido en absoluto. Inmediatamente nos aterrorizamos y Jay todavía tuvo la audacia de correr y agarrar la ouija antes de entrar al auto y escapar de allí. Todo esto sucedió hace 5 años y hoy sigue causándome pavor. Recuerdo que la semana siguiente al incidente no dejaba de sentir como si algo estuviera siguiéndome. Eventualmente mi vida volvió a la normalidad, aunque no dejo de preguntarme qué fue lo que ocurrió esa noche y qué habría pasado si no estuviéramos y no hubiéramos salido a tiempo. Esta es una historia muy interesante, un poco corta, pero me pareció muy interesante. ¿Tú qué opinas, Abby? Me quedé sin palabras. O sea, tienes el tablero. Bueno, es que también a quién se le ocurre primero ir a un cementerio a jugar ouija. O sea, no. Bueno, yo por lo menos no me atrevería a hacerlo. Es jugar con algo ya un poquito más fuerte. Como comentamos en el capítulo anterior, yo por ejemplo sí jugaría el de que quieres jugar conmigo, escribirlo en un pizarrón, en un espejo, algo. Pero la ouija sí no me sentiría como preparada para jugarla y menos en un cementerio. O sea, no, o sea, qué horror. Y fíjate, al tratarse de este tipo de juegos, que en este caso es la ouija, de hecho en las recomendaciones cuando te dicen antes de jugar debes de seguir las reglas y te dan ciertas recomendaciones, y una de las recomendaciones es que no vayas al cementerio. ¿Por qué? Porque hay muchas energías o hay muchas almas que están ahí, que están concentradas y no sabes si sea buena, si sea mala. Entonces no se recomienda para nada que estés en un cementerio jugándola. No, así es, como dices, son muchas energías acumuladas y entre ellas pues sí no sabes cuál vaya a ser buena, cuál vaya a ser mala, y lo peor de todo es que las atraes con la ouija. Entonces no, yo en lo personal no jugaría la ouija. De hecho, hace tiempo me acuerdo que cuando iba en primaria, supuestamente unos niños jugaron a la ouija y sí pasaron cosas extrañas, aunque la ouija era de papel y la habían dibujado ellos. Sí pasaron unas ciertas cosas extrañas, pero igual fue hace mucho tiempo. O sea, yo iba en primaria y a lo mejor, como dices, no por la edad y por todo lo que, pues somos niños y pues imaginamos muchas cosas, pero sí, no, desde ahí dije yo no juego la ouija. Fíjate, Abby, y ahora que lo mencionas, yo también, tengo una pequeña historia. Ahorita que comentas que hicieron cuando ibas a la primaria, que le hicieron de papel, yo recuerdo que cuando iba en secundaria, había pues muchas compañeras, y creo que en ese entonces como que también seguía un poquito de moda vamos a jugar con la ouija, vamos a hacer esto. Entonces mis compañeras, yo nada más las vi de lejos porque pues realmente no me llamaba la atención y no es como que interactuara con otras compañeras. Entonces las vi a lo lejos y todas emocionadas, ¿no? De vamos a jugar a la ouija, pero vamos a hacerla de papel y todo eso, y a ver con qué hacemos como el indicador. No sé cómo se llame, Abby, no sé si tú sabes cómo se llama esa parte donde te indica, donde vas hacia las letras, el pequeño triángulo. La verdad no sé cómo se llama. Dame 5 segundos. Espérame, ahorita te digo, déjame acuerdo, porque sí lo había escuchado. Sí, o sea, yo también la había escuchado, pero realmente no me acuerdo ahorita del nombre. Entonces, pues sí, la hicieron de papel y pues ahí estaban entusiasmadas de a ver qué es lo que pasa. Y ese es el pequeño problema, cuando a veces no lo haces como con respeto hacia las cosas y lo tomas muy a juego, hasta incluso retas, ¿no?
creo que retan todo eso de, no va a pasar nada. Entonces, ese tipo de cosas. Sí, así es, o sea, son cosas que a veces uno juega sin pensar, sin medirla hasta dónde puede llegar. Y por ejemplo, como tú dices, ¿no? O sea, tiene ciertas reglas. Por ejemplo, no puedes iniciarla si no te da el permiso, no puedes jugarla en ciertas circunstancias, no puedes o sea, no puedes hacer varias cosas, no puedes salir del juego sin despedirte. Entonces son muchas reglas que tienen que seguir, y a veces nada más uno por curiosidad o por andar ahí jugando, pues no pues no les presta atención a las precauciones, ¿no? Entonces sí es un poco no, a lo mejor no peligroso por el hecho paranormal, pero sí por el hecho de la sugestión. O a lo mejor sí, o sea, no sabemos qué puede hacer efecto paranormal, sugestión, o sea, no sabemos qué pueda hacer. A mi percepción, sí puede ser un poquito la sugestión que nos lleve a ver cosas, a oír cosas. Entonces sí, no, o sea, no estaría como que padre andar sugestionándose por andar jugando a la Ouija. Entonces no, yo en lo personal yo sí soy de, se ve bien de lejos, hasta ahí. Exacto. Y bueno, como te iba contando, digamos, retomando la historia, me parece que se llama Cursor, el que vaya, poniendo ahí las letras, y bueno, ahí van checando. Y recuerdo que lo hicieron con un pequeño vasito de vidrio, y ya, pues ya sabes, estaban poniendo su dedo y estaban preguntando y todo en broma. Pero de repente empezaron a gritar, y nosotros, o sea, todos los compañeros era como de, ¿qué pasó, no? O sea, ¿qué está pasando? Entonces mis compañeros dijeron, no, es que se movió el vaso y nadie lo movió y todo eso, y estaban gritando y hasta estaban llorando. Entonces imagínate, de pasar a un juego y de tomarlo a risa, de cierta forma retar a esas cosas, y como pasó eso, pues ya no quisieron saber nada, absolutamente nada de eso, ya no quisieron. Entonces se quedó como esa pequeña anécdota. Yo no estuve involucrada porque prácticamente yo nada más las estaba viendo, pero pues se llevaron un susto y ya no quisieron saber nada de eso. Mira, después de ahí todas estaban quietecitas. Sí, o sea, te digo que igual, por ejemplo, yo no participé en lo de la Ouija, pero ay, no sé. De hecho, el triangulito con el que se mueve se llama planchette. La planchette se compone de una tablilla de madera en forma de corazón o triángulo, con tres redecillas para que se desplace, y un orificio en la punta donde se coloca un lápiz. De hecho, de ahí surge la forma del triangulito de la Ouija, del planchette, y así se le llama. Ok. Es que no, bueno, la verdad no tenía conocimiento de eso, por no jugar, ¿verdad? No, pues yo tampoco. La verdad, me acordé porque he visto otros datos de la Ouija. Igual la busqué nada más por curiosidad, o sea, yo nada más lo busqué para saber qué era y ya, pero no para ponerme a jugar. Solo por conocimiento general paranormal, ¿no? Ándale, nada más, no para jugar. Sí. Pero hay muchas historias. Fíjate que hay una pequeña historia. Esta nos la manda una de nuestras escuchas, se llama Fabiola, y te manda un saludo. Ella nos cuenta que cuando iba al bachillerato, sus compañeras de escuela igual se juntaron un día para jugar la Ouija. Entonces me comenta que iban en el turno de la tarde,
y pues decidieron jugar en la noche, más o menos como alrededor de las 7 u 8 de la noche. Entonces, en el edificio donde tenían sus clases, en la parte de atrás había una pequeña, como jardín, era un pequeño jardincito, y ahí decidieron jugarla, ¿no? Entonces, todas aquellas compañeras, pues ya te imaginarás, como en mi pequeña historia, en mi pequeña anécdota, pues estaban entusiasmadas de hacerlo. Entonces, obviamente lo tomaban a juego y pensaron que no iba a pasar nada. Cuando de repente se empezó a mover el planchet y se fue la energía eléctrica en el edificio donde se encontraba. Me comenta que estaba dividido, los edificios estaban divididos, me parece que en 3 o en 4, y cada edificio tenía su interruptor de energía eléctrica. Entonces justo se fue en ese edificio la energía eléctrica, se fue, y ya sabes, todas aquellas mujeres empezaron a gritar y salieron corriendo de ese pequeño jardín, pero una de ellas se quedó muy aterrorizada y fue la última que salió del jardín. Entonces salió del jardín, digamos, al patio de la escuela, o afuerita o a un lado del edificio. Entonces esa mujer quedó en shock, quedó completamente en shock, y sus amigos le preguntaban que qué era lo que pasaba. Entonces ella les contestó que había visto una mujer vestida de blanco justo enfrente de la ouija. Entonces, pues, ante tal situación, eras de Fabiola, quien nos manda esta historia, estaban aterrorizadas, y incluso hasta los hombres, pero la más afectada pues era la que vio a la mujer vestida de blanco. Tanto fue ese impacto que tuvieron que llamar a su mamá para que fuera por ella a la escuela. Entonces me comenta que dejó de ir como 2 meses aproximadamente, y cuando regresó, pues se volvió una mujer o una muchachita muy callada, muy tímida, pues muy introvertida, como muy temerosa. Entonces, y algo muy curioso es que esa chica era una de las compañeras pues más extrovertidas, divertidas, alegres. Era muy hiperactiva en la escuela. Era de esas de esas mujeres que no sé si te llegó a tocar, que había un grupito donde se juntaban todas las mujeres y como que eran muy divertidas, y como aquí les decimos en México, como muy desmadrosas, ¿no? Entonces era así, y a raíz de lo que pasó, de lo que sucedió, de lo que ella vivió y de lo que ella vio, pues se volvió completamente pues una persona muy tímida y muy callada. O sea, se parece que de la popular, extrovertida y alegre se volvió callada. Es que, o sea, igual yo he escuchado muchas historias con la ouija, y sí son historias que te quedas como de what. O sea, a ninguna persona de mi familia le ha pasado, pero sí he escuchado historias de conocidos que han jugado a la ouija. Y sí empiezan a pasarles cosas raras, se les aparece gente, se mueven las cosas. Y todo eso después de jugar con el tablero. O sea, no sé ni cómo describirlo. Sí, claro, o sea, como que se convierten en personas completamente diferentes a raíz de esa experiencia. Sí, hay una historia similar, la verdad no recuerdo bien dónde la escuché, pero si alguien de nuestros escuchas sabe de qué le hablo, déjenlo en los comentarios, por favor. Es una historia de una joven que igual era así súper extrovertida, se juntaba con medio mundo, y un día se juntó con sus amigos a jugar la ouija. Y de todos, ella fue la que ya no salía de su cuarto, casi no bajaba a comer, porque él decía que si lo hacía o si se movía de ahí, la ouija la iba a matar. Entonces su familia se empezó a preocupar, trataron de sacarla de su cuarto, no pudieron,
Y ahí la chica se quedó encerrada en su cuarto. Pues justo es lo que mencionamos, ¿no? Que cómo te puede afectar de tal manera, en este caso, pues que de plano no quería ni moverse, porque no sabemos qué pudo haber pasado, qué le pudo haber dicho, digámoslo así, entre paréntesis, el tablero. Entonces sí es muy, muy interesante y creo que hay historias muy, muy impactantes con respecto a eso. Entonces, te digo, hay ocasiones en las que simplemente juegan por jugarla, por tener alguna que otra experiencia. A veces se llegan a burlar de, no, pues es que no pasa nada. Entonces, ¿Estás bien, Ceci? una disculpa, Abby. Sí, estoy bien. Una disculpa a nuestros escuchas. Lo que pasó, y no sé si lo escucharon, pero ahorita que estábamos dando nuestras opiniones, justo se cayeron unos libros, obviamente de mi librero, y la verdad es que sí me asusté bastante. No sé qué pasó, no hubo forma de que se pudieran caer, pero pues sí, estamos hablando de cosas paranormales y ya se puso interesante este asunto. No inventes, sí, pero lo bueno es que estás bien. Ay, no. Han pasado en este podcast muchas cosas desde el segundo episodio. Ahorita se te caen los libros. Hace unos episodios atrás yo escuchaba unos gritos. Pues sí, o sea, este podcast sí literal se quiere ya, o sea, eligió su nombre solito, Psicofonías del Mictlán. O sea, han pasado muchas cosas que a lo mejor ustedes como escuchas no lo perciben, algunas sí, pero ay no, qué feo. Y justo estábamos hablando de la Ouija y que no lo deben de jugar con irresponsabilidad y lo que pasa. Sí, exacto. Sí llegaste a escuchar, ¿no, Abby? Sí, por eso te pregunté, ¿estás bien? Porque sí escuché que se cayeron cosas. Sí, a mí también me asustó. Yo dije, ¿qué pasó? Ay, no, qué horror. Para terminar esto rápido y que ya no nos espanten porque ya se acerca la hora donde espantan, vamos a continuar con la historia que nos mandó Javi. Javi nos deja su historia y dice, una ciudad entera poseída por la Ouija. El 7 de marzo de 1920, los titulares de todos los periódicos locales informaron que el curioso caso de varios ciudadanos del pequeño pueblo de El Cerrito que perdieron el norte simultáneamente. Al parecer, la policía tuvo que detener a 7 personas que se habían vuelto locas y vagabundeaban desnudas después de asistir a una sesión de Ouija. Durante los próximos días, la locura se propagó como el fuego. Un agente de la policía se quitó su uniforme antes de entrar en un banco a todo correr, gritando como un loco. Otra chica, de tan solo 15 años, también fue detenida por ir por la calle desnuda. Al preguntarle por qué iba así, ella respondió, «Es más fácil contactar con los espíritus sin ropa». La historia llegó a tal punto que las autoridades tuvieron que enviar a un equipo de psicólogos y psiquiatras a la ciudad para que examinaran a 1,200 personas. Aunque los especialistas concluyeron que su origen se atribuyó a una histeria compartida, el gobierno local tomó la sabia decisión de prohibir la Ouija en El Cerrito y todos los pueblos cercanos para prevenir otro brote de locura colectiva. What? Ahora sí me quedé impactada. Creo que es una historia muy bizarra, ¿no? Demasiado, o sea, una histeria colectiva, pero o sea, no me lo puedo explicar. O sea, se supone que son ciertas personas las que fueron a una sesión y resulta que después de esas ciertas personas se van como propagando y
resulta que ahora ya son más, y en este caso nos menciona que son 1200 personas. Entonces sí es así como que te quedas como de, a ver, alguien explíqueme cómo la histeria colectiva de cierto grupo se propagó como si fuera un virus, una bacteria, bueno, mejor dicho, un virus. O sea, no entiendo. Sí, o sea, a mí me pareció muy bizarra esa historia. ¿En qué año dices que fue? Fue en 1920. Pues, fíjate, en esos años, haciendo como un pequeño paréntesis, me parece que en esos años estaba de moda el andar jugando con la Ouija, y un dato muy curioso es que había personas que a lo mejor como a veces regularmente o mayormente había personas de clase alta, aquí como diría nuestro señor presidente, los fifís, hacían reuniones para jugar a la Ouija. Era como más como atracción. Entonces, como que quiero conectarlo o vincularlo que en esos años era más que por moda, como ahorita se hace, como empezar a jugar la Ouija, más que por moda, era como un juego de mesa. Entonces puedo atribuirlo así. Sí, así es, como que mucha gente, bueno, de hecho el origen de la Ouija surgió así. Primero fue como pensado como juego de mesa, pero realmente lo más curioso es que, ¿sabías que la Ouija tiene patente? ¿Tiene patente? Ajá. ¿Por quién o por qué empresa? Pues mira, te cuento el origen de la Ouija. ¿Cómo ves, Ceci, que la Ouija la inventó Elias Bohm, el padre de la Ouija? Fue un inventor que registró en 1890 la primera patente del tablero para comunicarse con los espíritus y se convirtió en un negocio millonario hasta convertirse en un popular juego de mesa. La segunda mitad del siglo XIX fue la época dorada de las artes ocultas. Entre las clases adineradas y quienes marcaban la moda se introdujeron a las prácticas espiritistas, y las mesillas de té se convertían rápidamente en superficies desde las que invocar a los difuntos y abrir portales con el más allá, o al menos eso se supone que se hacía. Los medios eran variados y entre los más habituales se encontraban las tablas parlantes, que permitían la fácil comunicación con los espíritus y que algunos pretendían atribuir a los egipcios. A mediados del siglo, el francés M. Planchet ya había diseñado el primer modelo reconocible, un tablero con un puntero al que se le aplicaba un lápiz que escribía las palabras al deslizarse. Así no es extrañar que en la tierra del derecho de patentes, alabado por Lincoln, apareciera un emprendedor que inmediatamente vio la oportunidad de negocio. Elias Bohm era un veterano de la Guerra de Secesión, donde luchó contra los confederados. Había nacido en 1847 en Maryland. Era masón y el 28 de mayo de 1890 presentó la primera patente conocida de lo que pronto sería universalmente conocida como Ouija. Aún no está claro el origen del nombre. La explicación más extendida sería la unión de la forma francesa y alemana de decir sí. Tienen, sin embargo, muchos detectores de patente que le fue concedida el 10 de febrero de 1891. ¿Y sabes, y te acuerdas cómo se obtienen las patentes, Ceci? No, la verdad es que no. Bueno, pues las patentes se obtienen antes se obtenían si y solo si tu producto funcionaba. Entonces, quiere decir que si obtuvo la patente es porque funcionó. Y nos dice que la Ouija fue registrada y clasificada como juguete o juego, sin mención alguna a su posible utilidad espiritista. También nos cuenta que Hasbro, la compañía Hasbro que hace juegos de mesa, muñecos, etc., realizó su versión de la Ouija. Y sí, es la imagen que luego vemos en los memes, la Ouija toda rosita.
Esa es la ouija que hizo Hasbro. Ok, o sea, es un dato perturbador. O sea, una empresa para niños, bueno, que se dedica a hacer juguetes para niños, encontró en la ouija una muy buena oferta de mercado y dijo, pues de aquí soy, ¿por qué no? Si se registró como juego de mesa, pues ¿por qué no hacer mi versión para niños? Exacto, dice, pues ¿por qué no? Pues vamos a hacer un tablero de ouija, ahí para que los niños se diviertan. Ándale. Pues, Perdón, Ceci, sigue. Pues fíjate, es muy interesante la historia que contaste, como sobre el origen y en qué, digamos, en qué año se fue dando. Y ahorita ya haciendo la conjunción o armando ese pequeño rompecabezas, como mencionaste sobre la guerra de secesión, o como se llamaba, me parece que la guerra civil. Entonces, en esos años fue cuando obviamente estaban en guerra civil en Estados Unidos. También la vendían mucho porque se dice o se rumora que lo utilizaban para contactar a las personas o a seres queridos que habían ido a la guerra y que desgraciadamente habían fallecido. Entonces era una forma de contactarse con sus familiares. Y sí, pues sí me parece impactante. Y otro dato curioso que mencionas, pues obviamente en esa guerra civil de presidente me parece que estaba Abraham Lincoln, y me parece que lo comentaste ahorita. Un dato muy curioso es que la esposa de Abraham Lincoln adquirió una tabla ouija, y lo que hizo, y dirás, pues ¿para qué la querrá, no? Para jugar, no creo. Pero la utilizó porque quería contactarse, me parece que con su hijo, que había muerto a los 11 años. Entonces ella la adquirió para ver si tenía contacto con su hijo que ya había fallecido. Y es que en esas épocas mucho se hacía referencia al espiritismo. Entonces por eso mucha gente y muchas personas tanto se juntaban en grupos para jugarla, pues como diversión, como atracción, que era lo que pasaba. En este caso que comento sobre personas que pues desgraciadamente ya no están aquí, querían hacer contacto a sus familiares, y pues son datos muy interesantes. E incluso por ahí llegué a escuchar en algunos videos, en algunas lecturas sobre la ouija, que había parejas en las que decía, bueno, vamos a mi casa, tengamos una cena, platiquemos, y ¿por qué no jugamos la ouija? O sea, prácticamente aquí en la actualidad es, vamos a mi casa y vemos Netflix, ¿no? Exactamente. Entonces, aquí sí va a ser como de, mentira, vamos a jugar a la ouija, ¿no? Ándale. Sí, vamos a ver Netflix. Ajá, te mentí, vamos a jugar a la ouija. Exacto. Pues sí, está muy fuerte todo lo que pasa en torno a esta tabla, y pues pensar que muchos nada más lo ven como negocio, o sea, es así como de, pues vamos a hacer tablas ouija para vender porque pues se venden bien. En este caso Hasbro fue así como de, ok, vamos a hacer una tabla ouija que sea de color rosa y morado y la vendemos para niños de 8 años. Y ahí está el negocio. Ahí está el negocio. Ahorita está de moda, o sea, creo que en la actualidad está muy de moda de, bueno, vamos a jugar y a ver qué experimentamos. Y la otra parte es de cómo en años anteriores era como de, bueno, vamos a reunirnos y jugar la ouija. Y en esos años era como de casi ir a no sé, a comprar pan, se vendían como pan caliente, o que vayas tú a la tienda y a comprar un chicle, ¿no? Así de, oiga, ¿no me da una ouija, por favor? Sí, de, bueno, que sean 2, por si una se me rompe en el camino. Exacto, entonces, imagínate que sí me quedo muy impactada,
porque pues sí, haciendo la pequeña investigación, es como de ahorita se hace por moda, pero antes era normal, en Estados Unidos era normal. Sí, o sea, era el auge de las artes ocultas y, o sea, mucha gente iba a ver desde personas que hacían vudú, personas que hacían sesiones espiritistas, jugaban a la ouija. Entonces, o sea, sí es algo interesante cómo se fue popularizando el uso, pero no precisamente actualmente como para contactar espíritus buenos, sino ya nada más es como para decir, pues vamos a jugar y a ver qué pasa. Exacto, nada más es como ahorita como una experiencia y de moda. Es de moda para, pues lo ven en las redes, entonces es de, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero pues sí están muy interesantes estos datos. ¿Y tú qué historia nos traes, Abby? Bueno, pues mi historia dice, ¿hay alguien ahí? Es del portal El Correo. Nuestra historia nos lleva a un no tan lejano 20 de noviembre del 2007. Un grupo de amigos apasionados del misterio se dan cita en una casa abandonada para practicar la ouija. El chico que ha organizado la reunión comienza a preguntar al tablero, ¿hay alguien ahí? ¿Hay alguien que no quieras que esté aquí? Y el máster comienza a moverse deletreando los nombres de 3 de los chicos que habían acudido a la cita. El tablero les dijo que se fueran. Así lo hicieron y fueron a un desolado campo cercano. Al salir de la casa, sintieron un sonido fuerte, ensordecedor. Miraron atrás y vieron con horror cómo la casa había sepultado a sus 2 amigos que encontraron la muerte en aquella sesión maldita. También encontramos la historia que nos dice así. Un lejano mes de diciembre, pero de 1972, Jennifer Liam, una chica de 16 años, se reunió con otra amiga que gustaba de estos juegos. A una amiga le habían regalado un tablero ouija y le propuso jugar con él más allá. Jennifer acude a casa de la amiga y ambas se encierran en la vieja buhardilla y formula la primera pregunta. ¿A qué edad voy a morir? Se supone que es una de las reglas que no debes romper, por más curiosidad que tengas. El máster comenzó a moverse y señaló 2 cifras, el 1 y el 8, formando el número 18. Tras ello, la palabra estrangulada. Se asustaron, pero al poco comenzaron a reír y exclamar, es solo un juego. El 28 de marzo de 1974, 2 días después de su cumpleaños, el cadáver de Jennifer apareció. Había sido violada y estrangulada en un parque cercano a su domicilio, tras pasar un rato con unos amigos. Nunca se encontró al asesino. En el año 2006 se produjo un caso en Venezuela que estaba relacionado directamente con la ouija. Alejandra, una chica de 15 años, sintió la tragedia de cerca cuando perdió a sus padres en un accidente de tráfico. Apenada, pero no resignada, decidió tratar de contactar con ellos. Y estas 3 historias nos ponen los pelos de punta. Son sucesos que pasaron con la ouija después de jugar con ella. Y como coincidencia, siempre se rompe la única regla que nunca debes de romper. ¿De qué voy a morir? ¿A qué edad voy a morir? Y preguntar si hay alguien que no quieres que esté aquí. Esas son las reglas que nunca debes de romper al jugar la ouija, y estas personas lo hicieron. Sí, completamente rompieron las reglas. Un grave error. Yo creo que fue un grave error el haber preguntado esas cosas. Y estoy impactada con las historias. Sí, así es. La verdad,
No sé, yo no jugaría a la Ouija porque son demasiadas reglas y en algún momento siempre vas a terminar rompiendo una, ya sea por miedo, por pánico, porque ya te sugestionaste y ya lo único que quieres es terminar el juego como de lugar, entonces por eso yo no jugaría a la Ouija. Es que como lo repetimos una y otra vez en nuestro podcast, y que ahora lo vuelvo a decir, hay que tener a lo mejor respeto por las cosas. Si quisiéramos tener esa experiencia, hacerlo como se debe hacer, con las recomendaciones que dan, con las reglas que dan, y a lo mejor así poder tener una buena experiencia a lo mejor, aunque si empiezas a jugar con este tipo de cosas, pues ya estás entrando a lo paranormal. Entonces es bajo nuestro propio riesgo, ¿no? Sí, así es. Todo siempre va a ser bajo nuestro propio riesgo. Obviamente este podcast no los va a incitar a que vayan a jugar a la Ouija. Esa ya es decisión de ustedes. Pero nosotros no se los recomendamos. Entonces, no jueguen a la Ouija a menos que estén seguros que quieran vivir cosas paranormales, pero nosotros no estamos diciendo esto para decirles vayan y jueguen, aclaramos. Nosotros a través de las historias podemos decirles qué es lo que les puede pasar si no siguen las reglas. Ahí están todas las historias que hemos contado para ustedes. Y yo creo que no hay que dejar de lado, y me gustaría comentarlo, la parte científica. Yo creo que sería interesante, ¿no lo crees, Abby? Sí, así es, ver la parte científica y una explicación a lo mejor no racional, pero sí por parte de las personas en cuestión psicológica. ¿Qué pasa cuando jugamos a la Ouija? ¿Qué pasa en nuestras mentes cuando jugamos a la Ouija? ¿O qué fenómeno psicológico se puede formar mientras uno juega? Por ejemplo, en el caso de la primera en el caso de la historia de Javi, que fue la historia colectiva, o sea, ¿qué pudo haber causado esa historia colectiva, pero desde el trasfondo psicológico? Y pues sí, o sea, tener una explicación racional, o a lo mejor no 100% verdadera, porque a lo mejor no la hay, no la existe, pero sí un poquito de esa explicación racional que a veces uno busca para poder explicar algo. Pero sí estaría muy interesante. Yo investigué un poco porque en lo particular a veces hay que ver tanto las cosas que no tienen explicación con las que pues sí tienen una mayor lógica, digámoslo así. Entonces, entre lo que yo investigué y se me hizo muy interesante es que digamos que se mueve por un efecto o un fenómeno que obviamente es neuronal, todo es neuronal, y tiene que ver tu cerebro completamente. Entonces, este fenómeno me parece que se llama fenómeno ideomotor, y lo que hace este fenómeno es que a través del cerebro tú, digamos que manda esa señal a tu cuerpo, entonces hacen movimientos como involuntarios o unos pequeños temblores. Entonces eso hace que se mueva esas pequeñas vibraciones al estar tocando el... ¿cómo me dijiste que se llamaba, Abby? La planchette. Sí, exacto, la planchette. Es que se me olvida. No te preocupes. La planchette. Entonces, a través de esos pequeños movimientos que tú no los percibes, pero son pequeñas vibraciones que se los estás transmitiendo. Y aparte, obviamente, como tu cerebro lo hace, ya empiezas a generar cosas como supersticiones, como sugestión, toda esa parte que tiene que ver con lo psicológico.
tú empiezas a crear esas palabras. Entonces, pues de entrada estás con el miedo, y a través de este fenómeno hace que involuntariamente estés temblando, porque hay una región del cerebro, me parece, no tengo el nombre de esa región, pero sí es una parte en la que hace que generes esas pequeñas vibraciones. Entonces, por eso, en esa parte científica, digámoslo así, es que podría ser que se pueda mover la planchette. Además, se hizo un estudio digamos que se hicieron un estudio hacia varias personas, en donde les daban una ouija y ya obviamente ponían sus dedos y preguntaban cosas, pero les dijeron, ¿saben qué? Cierren los ojos. Entonces esas personas cerraron los ojos y se dieron cuenta de que los resultados eran palabras incoherentes o ni siquiera eran palabras, nada más eran letras al azar. Entonces ahí como que descartaron de no, o sea, esto es más por sugestión y que tiene que ver con lo neuronal, con el cerebro. Entonces me pareció un dato importante y que me gustó el compartirlo, porque también hay que ver la otra parte, digamos, científica. En este caso sí la hay porque se han hecho estudios, pero cada quien puede creer lo que ve, lo que siente en ese momento, ¿no? Sí, así es, sí. Bueno, estos datos nos parecen tan interesantes, los datos científicos, o sea, cómo nuestro cuerpo, hasta nuestro cerebro produce esas vibraciones para mandárselas a la planchette y que se mueva. O sea, tienes los ojos abiertos, va a decir cosas incoherentes, los tienes cerrados. Los tienes abiertos, va a decir cosas con coherencia, pero los tienes cerrados y son totalmente diferentes los resultados. Pero bueno, la última opinión siempre la tiene nuestro público y esperemos también nos los dejen en los comentarios. Y pues bueno, con esto concluimos el episodio del día de hoy. Esperemos les haya gustado. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y que también nos pueden mandar sus historias por ahí. En Facebook nos pueden encontrar como Psicofonías del Mictlán, en Twitter como @pdmictlán y en Instagram como psicofonías_del_Mictlán. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos escuchamos la siguiente semana y que tengan unos sueños aterradores. Bye. Hasta la próxima. Bye.